Buenos días, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de fisiopatía renal, continuando con el tema de glomerulopatía membranosa. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, quería comentarles primero que todavía no tengo una fecha tentativa para el examen nacional, que no me ha contestado el centro de evaluación, básicamente. Y ya le escribí correo al encargado, pero no me han contestado. Entonces, realmente todavía no puedo decirles con certeza cuál va a ser la fecha del examen. La fecha tentativa, la que yo creo que va a ser más probable, va a ser el viernes de semana 5, pero igual sí necesito confirmar nada más con el centro de evaluación antes de darle ya la fecha oficial. Pero tentativamente, probablemente va a ser el viernes de semana 5. La hora, eso sí, necesito conversarlo también, porque si hay otros cursos, pues necesito que nos pongamos de acuerdo. Pero en teoría, viernes de semana 5. Antes de empezar, o continuar más bien con el tema en el que nos quedamos, ¿hay alguna duda o pregunta de lo que hemos visto hasta la clase anterior? ¿No? Muy bien. Entonces, en la última clase estábamos hablando sobre la glomerulopatía membranosa. Mencionamos algunos de los puntos más importantes sobre esta condición. Primero, que es la principal causa de síndrome nefrótico en adultos no diabéticos, al menos obedeciendo o siguiendo la epidemiología de nuestro país, dependiendo de la literatura que estén leyendo. Puede que haya algunos autores o libros en los cuales mencionen a la glomerulosclerosis focal segmentaria como primera causa de síndrome nefrótico en adultos no diabéticos. Pero de nuevo, para fines del examen, a fines de este curso, glomerulopatía membranosa va a ser la principal causa de síndrome nefrótico en adultos no diabéticos. Y en el caso de los niños, pues ya es una historia completamente diferente, que es la enfermedad de cambios mínimos. En segundo lugar, la fisiopatología de la enfermedad está dada principalmente por la presencia de antígenos, de dos antígenos en particular que se encuentran en la membrana de filtración, específicamente en el podocito o en la membrana de la hendidura, que son el antígeno contra el receptor o más bien el receptor de la fosfolipasa A2 y el THSD7A, que es el dominio de la trombospondina. El problema en ambos escenarios es la formación de autoanticuerpos que se dirigen contra esos dos antígenos y por lo tanto que producen la activación del complejo de ataque a membrana y la destrucción de la membrana, específicamente o precisamente en la tercera capa de la barrera de filtración, que son los pedicelos, y por lo tanto los síntomas predominantemente del síndrome nefrótico. Estos dos antígenos, de nuevo, no es lo que vamos a medir en sangre. Lo que vamos a medir en sangre es la presencia de anticuerpos o de marcadores séricos que se dirigen contra estos antígenos. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que estamos buscando es anticuerpos contra PLA2R y anti-THSD7A, que es lo que nos habíamos quedado en la clase anterior. Hay otros marcadores, pero para fines de este curso y de este examen, lo más importante, los más importantes son esos dos. Los otros creo que los habíamos revisado o les había mostrado la tabla en la clase anterior, pero no es necesario que se los aprendan. Manifestaciones clínicas son principalmente de síndrome nefrótico, igual que como lo hemos visto con otras glomerulopatías. Eso no excluye la presencia de síntomas, perdón, que son más típicos del síndrome nefrítico. Esto quiere decir, el paciente puede llegar a presentar hematuria, puede llegar a presentar un deterioro de la tasa de filtrado glomerular, aunque no es lo común. Lo más común es que sean síntomas predominantemente de nefrótico, que es la proteinuria de más de 3,5 gramos, la proteinuria masiva, el edema, la hipoalbuminemia y la hipercolesterolemia. Finalmente, para el diagnóstico, bueno, no finalmente, nos falta el tratamiento, pero para el diagnóstico, aquí sí, a diferencia de las otras dos entidades, podemos tener una idea o una sospecha incluso antes de tener la biopsia renal. Principalmente porque podemos solicitar estos dos marcadores séricos, los anti-PLA2R, los anti-THSD7A. Entonces, los marcadores séricos que vamos a solicitar son anti-PLA2R y THSD7A. Y vamos a tener dos posibles escenarios. El primer escenario es que el paciente tenga los marcadores positivos. Esto quiere decir, en el contexto de un paciente que tiene los síntomas típicos de un síndrome nefrótico diagnosticado por las pruebas de laboratorio que ya conocemos, la química sanguínea para ver los niveles de creatinina, el perfil bioquímico para ver los niveles de albúmina, el perfil de lípidos para ver los niveles de colesterol, las manifestaciones clínicas que incluyen principalmente el edema. En el contexto de un paciente con esas características y anticuerpos positivos, pues ya ahí no hay mucho más que hacer. En general, si los anticuerpos están positivos,
tenemos el diagnóstico de una glomerulonefritis membranosa primaria y que está activa. O sea que en este momento los anticuerpos están circulando y están produciendo los síntomas por los cuales llegó el paciente a consulta. En caso de que los anticuerpos se encuentren negativos, los marcadores en sangre se encuentren negativos, no quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad. Y en estos casos, ya extrapolando esta información a la vida real, de nuevo, casi siempre el abordaje es por cuestiones epidemiológicas o estadísticas, nos vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente. Si llega un paciente a consulta o a urgencias con datos de síndrome nefrótico, lo primero que tengo que descartar en el caso de un adulto es nefropatía diabética, porque de nuevo es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos. Una vez que ya descarté la nefropatía diabética, tengo que irme a la segunda más frecuente, que es la glomerulopatía membranosa. Entonces, en ese caso, solicito los marcadores séricos. Si los marcadores séricos están positivos, ya tengo mi diagnóstico. Si los marcadores séricos están negativos, necesito realizar la biopsia renal. ¿Por qué? Porque las otras opciones, que son la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal segmentaria, no pueden ser diagnosticadas con marcadores séricos y por lo tanto la única alternativa para llegar al diagnóstico definitivo implica la realización o la toma de una biopsia renal. Entonces, si los anticuerpos están negativos, tengo que realizar biopsia. Luego, en el caso de la biopsia, tengo varias alternativas. Primero, durante la realización de la biopsia, los patólogos, la persona que está realizando los cortes y las tinciones, puede realizar una tinción para encontrar inmunoglobulina, o más bien inmunocomplejos por de IgG4 contra PLA2R y THSD7A. Esto quiere decir, si las tinciones para PLA2R y THSD7A están positivas, querría decir, pues, tan positivo, querría decir que el paciente tiene una glomerulonefritis primaria, una glomerulopatía, perdón, una glomerulopatía membranosa primaria, pero que no está activa. Y decimos que no está activa porque no encontré los marcadores o los anticuerpos en la sangre. Si la enfermedad estuviera activa, en este momento el paciente en teoría debería tener anticuerpos circulando en el plasma, pero si no están en el plasma, pues en teoría la enfermedad no está activa. Sin embargo, si el patólogo no encuentra la presencia de los anticuerpos PLA2R o THSD7A en las tinciones o en la inmunohistoquímica, querría decir, pero, perdón, aquí me falta agregar, las características de la biopsia son altamente sugestivas de una glomerulonefritis membranosa, o perdón, una glomerulopatía membranosa. En este caso, querría decir que el paciente tiene una glomerulopatía membranosa secundaria. Y aquí es donde tendríamos que recurrir a la tabla que vimos en la clase anterior de todas las causas de una glomerulopatía membranosa secundaria, que incluyen infecciones, entre las cuales se encuentran principalmente infecciones por el virus de la hepatitis, principalmente hepatitis B, hepatitis C, también otras enfermedades autoinmunes o enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o la enfermedad de Sjögren, la administración de algunos medicamentos, drogas y otras enfermedades que vimos en la tabla la clase anterior. En resumen, si el paciente llega con un síndrome nefrótico, lo primero que tengo que descartar es un síndrome nefrótico por diabetes. Una vez descartada la diabetes o una nefropatía diabética, solicito anticuerpos. Esto es en el caso del adulto. Solicito anticuerpos, si los anticuerpos están positivos, ya tengo el diagnóstico. Si los anticuerpos están negativos, necesito hacer una biopsia renal. Una vez que haga la biopsia renal, el patólogo me va a decir si encuentra anticuerpos o depósitos de anticuerpos contra PLA2R o THSD7A. Si están positivos, quiere decir que es una glomerulopatía membranosa primaria no activa. Si están negativos, quiere decir que es una glomerulopatía membranosa secundaria
pero siempre y cuando las características, obviamente, en la biopsia sean sugestivas de una glomerulopatía membranosa. Si hago la biopsia y el patólogo o encuentro en la biopsia características de enfermedad de cambios mínimos o de una glomerulosclerosis focal y segmentaria, pues obviamente el diagnóstico sería ese y no una glomerulopatía membranosa. Finalmente, para el tratamiento de la enfermedad, el tratamiento es tratamiento de soporte y en algunos casos inmunosupresión. El tratamiento de soporte consiste en el tratamiento del síndrome nefrótico que ya hemos mencionado en clases anteriores, que son el uso de diuréticos de asa, principalmente furosemida, el uso de estatinas para el manejo de la hipercolesterolemia, el uso de IECA-2 para reducir la proteinuria y en algunos casos se puede utilizar también inmunosupresores, pero no es en todos los casos. Como hay un porcentaje significativo de pacientes que remiten de manera espontánea, en aquellos pacientes que solamente presenten una proteinuria leve, ni siquiera hay necesidad de dar tratamiento inmunosupresor. Se puede manejar al paciente solamente con tratamiento para reducir la proteinuria o para el tratamiento del síndrome nefrótico. Entonces, en estos casos podríamos resumirlo a tres grupos de pacientes principalmente, que son aquellos pacientes que no tienen un deterioro significativo de la tasa de filtrado glomerular, como lo vemos aquí en la imagen. Si el paciente no presenta un deterioro significativo de la tasa de filtrado glomerular y su proteinuria se encuentra en rango no nefrótico, esto quiere decir, si la proteinuria del paciente es menor a 3.5 gramos en un periodo de 24 horas, el tratamiento solamente requiere soporte. Y la terapia de soporte, de nuevo, es IECA-2, estatinas y diuréticos de asa para la reducción del edema. Si el paciente tiene una proteinuria en rango nefrótico y la tasa de filtrado glomerular no ha tenido un deterioro significativo o está en el rango normal, ahí se le da el tratamiento de soporte y si cumple con ciertas características se puede considerar el tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, si el paciente llega a presentar alguna complicación asociada al síndrome nefrótico, que son principalmente la trombosis por la inmunosupresión, o que el paciente tenga datos de inmunosupresión, en esos casos sí se da el tratamiento con glucocorticoides o el tratamiento inmunosupresor. Aparte de esto, si el paciente no presenta una mejoría de la proteinuria después de haberle dado el tratamiento de soporte por al menos un año, esto quiere decir, si hoy diagnosticamos al paciente con glomerulopatía membranosa, pero no tiene, perdón, no tiene deterioro de la tasa de filtrado glomerular, podemos empezar con el tratamiento de soporte. Si después de unos 6 meses, un año aproximadamente, el paciente no ha presentado mejoría de la proteinuria, eso quiere decir sigue estando en rango nefrótico, se puede considerar el tratamiento inmunosupresor. Y finalmente, cualquier deterioro de la tasa de filtrado glomerular también requiere tratamiento inmunosupresor. Y aquellos pacientes que se consideran que están en alto riesgo de progresión a enfermedad renal crónica son los pacientes que ya desde el inicio, desde el principio, tienen un deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Si desde el principio el paciente llegó con una proteinuria en rango nefrótico y con un deterioro de la tasa de filtrado glomerular, en ese caso no hay necesidad de esperar, se da inmediatamente el tratamiento de soporte más el tratamiento inmunosupresor. Y el tratamiento inmunosupresor casi siempre incluye la administración de glucocorticoides, además de una combinación que puede ser con ciclofosfamida o un inhibidor de la calcineurina. Pero este es básicamente el resumen del tratamiento para estos pacientes. De nuevo, o en resumen, pacientes que tienen proteinuria en rango no nefrótico, tratamiento de soporte. Pacientes que tienen proteinuria en rango nefrótico, pero con tasa de filtrado glomerular, con tasa de filtrado glomerular normal, ahí depende de varias cuestiones. Si el paciente tiene complicaciones del síndrome nefrótico o si presenta un deterioro de la tasa de filtrado glomerular, si requiere tratamiento inmunosupresor. Si no tiene ninguna de esas condiciones, no requiere tratamiento inmunosupresor. Y finalmente, si tiene proteinuria en rango nefrótico más tasa de filtrado glomerular disminuida, ahí inmediatamente se considera iniciar terapia de soporte más tratamiento inmunosupresor. En cuanto a esquemas de segunda línea, pues no es necesario que se lo sepan, no se los van a preguntar, solamente saber que son tratamiento de soporte para el manejo del síndrome nefrótico y el tratamiento de primera línea es esteroides con ciclofosfamina. Y solamente se deja para aquellos pacientes que tienen una alta probabilidad de progresar a enfermedad renal crónica.
Nada más para terminar con este tema, me faltó mencionar los hallazgos en la biopsia renal. Los hallazgos en la biopsia renal, ya hablamos un poco de ellos en la microscopía electrónica, pero vamos a hablar primero en la microscopía de luz. En la microscopía de luz, como lo mencionamos en la clase anterior, hay 4 estadios de la granulopatía membranosa. No se tienen que saber los 4 estadios, pero aquí los vamos a revisar nada más de forma breve para que sepan cuáles son las diferencias. En cuanto a la microscopía de luz, la verdad es que no hay muchos cambios o no hay muchos hallazgos significativos en las primeras etapas, sobre todo en la etapa 1. Solamente se puede llegar a observar en algunos casos un engrosamiento leve de la membrana de filtración y a veces puede ser difícil de identificar. En algunos casos incluso se podría llegar a confundir con una enfermedad de cambios mínimos, justamente porque en las etapas iniciales de la enfermedad los cambios son tan leves que podría llegar a aparentar que se trata de un glomérulo normal, pero ya en la inmunofluorescencia y en la microscopía electrónica pues sí se diferencia bastante de las otras entidades. En la etapa 2 es cuando ya empieza a haber un engrosamiento más claro o significativo de la membrana de filtración y en algunos casos ya en la etapa 2 pueden empezar a aparecer los spikes, aunque los spikes normalmente aparecen ya en etapas 3, en etapa 4, en algunos casos pueden empezar a observarse estos hallazgos en la microscopía de luz. Como lo vemos aquí, esto del lado izquierdo es todavía una etapa 1, aquí todavía no se alcanzan a ver spikes, aquí lo único que estamos viendo es un engrosamiento de la membrana basal o de la membrana de filtración, y del lado derecho vemos una etapa 2 en las cuales ya se alcanzan a ver, pero de manera muy escasa o con dificultad se alcanzan a ver algunos spikes, pero en general lo único que se observa o lo que predomina todavía en la etapa 2 es el engrosamiento de la membrana basal. Después, ya en la etapa, esto es todavía en etapa 2, aunque aquí ya se alcanzan a ver todavía con mayor detalle el engrosamiento de la membrana basal, y por acá ya es una etapa 3, el lado derecho. Aquí ya se alcanzan a ver algunos spikes con mayor claridad y acá en estas imágenes igual se ven con mayor facilidad los spikes. Que de nuevo es la representación en la microscopía de luz de los depósitos electrodensos que veíamos en la microscopía electrónica. Y los depósitos electrodensos lo que representan es la formación de los complejos inmunes de la unión del anticuerpo anti-PLA2R con el antígeno PLA2R que se encuentra en la membrana de filtración. En la membrana, perdón, en la inmunofluorescencia vamos a observar depósitos de IgG4 principalmente. La IgG4 es la principal inmunoglobulina que se encuentra, o que se une, perdón, al antígeno PLA2R o THS17A. Por lo tanto, vamos a observar depósitos de esta inmunoglobulina que van a estar de nuevo de manera subepitelial y lo podemos observar en toda la extensión de la membrana de filtración. A diferencia de otras glomerulopatías, como lo vamos a ver más adelante, se ve en este caso de manera uniforme a lo largo de toda la membrana de filtración y normalmente se respeta el mesangio. El mesangio no va a haber depósitos o va a haber depósitos mínimos en el mesangio en la glomerulopatía membranosa. Y estas son las imágenes que ya habíamos visto en la clase anterior. Por acá abajo vemos el endotelio fenestrado, aquí vemos la membrana basal, acá está el epitelio visceral representado por los podocitos o los pedicelos, y estos depósitos son los complejos inmunes que se forman por la unión del anticuerpo anti-PLA2R y el antígeno PLA2R. Igual acá, creo que ya los habíamos visto en la clase anterior, todos estos son más depósitos de complejos inmunes o depósitos electrodensos, y pues todo esto es básicamente lo mismo. Es lo único que nos había faltado en la clase anterior. Y aquí las 4 etapas de la enfermedad y cómo se observan en la microscopía de luz y en la microscopía electrónica, que también es lo que ya vimos en la clase anterior. En resumen, los pacientes presentan un buen pronóstico, un buen porcentaje remite de manera espontánea, que son los pacientes que justamente no presentan una proteinuria en rango nefrótico y que no presentan un deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Si no tiene proteinuria en rango nefrótico y si no tiene cambios en la tasa de filtrado en los niveles de creatinina, pues en general el paciente va a tener un buen pronóstico y en algunos casos puede entrar en remisión de manera espontánea. ¿Cuáles son los pacientes que tienen peor pronóstico o que tienen mayor riesgo de progresar a enfermedad renal crónica? Aquellos que tienen proteinuria persistente en rango nefrótico y pacientes que desde el inicio o que llegan ya a buscar atención médica con un deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Y esos son los que tienden a progresar a enfermedad renal crónica. Bueno, todo esto ya lo mencionamos. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre glomerulopatía membranosa? Ok.
Entonces, la siguiente glomerulopatía que vamos a ver ya entra dentro de las enfermedades que producen un síndrome nefrítico. Las únicas enfermedades que vamos a ver que producen síndrome nefrótico son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal segmentaria y la glomerulopatía membranosa. Recordando que la nefropatía diabética también produce síndrome nefrótico, sin embargo, esa enfermedad no la vamos a ver en nuestro curso, no que la tienen que saber, es un tema más bien del bloque, no tanto de nuestra materia, pero para la vida real, recordar que es lo primero que tenemos que descartar en todo paciente adulto que llegue a presentarse o que llegue con un síndrome nefrótico, porque es la causa principal. Y en segundo lugar, la glomerulopatía membranosa. En cuanto a las enfermedades que producen síndrome nefrítico, vamos a empezar con dos que usualmente tienen un curso más benigno o un curso no tan agresivo, que son la nefropatía polígea y la glomerulonefritis postinfecciosa, empezando con la nefropatía por IgA. Lo primero que tenemos que saber de esta glomerulopatía es que es la causa es la principal causa, perdón, o la glomerulopatía primaria más común a nivel mundial. Glomerulopatía primaria más común. Recordando que la nefropatía diabética o la glomerulopatía por diabetes es una glomerulopatía secundaria. La causa más común de glomerulopatías secundarias es la diabetes. Y la causa más común o la glomerulopatía primaria más común es la nefropatía por IgA. Esta glomerulopatía tiende a presentarse principalmente en adultos jóvenes. De hecho, la edad de presentación más o la edad a la cual se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad es entre los 20 a los 30 años, eso quiere decir una tercera década de la vida. Y también hay variabilidad en la epidemiología respecto a la raza de las personas o las etnias. En general, en orden de más frecuente a menos frecuente, la población asiática es la que tiene mayor incidencia de esta enfermedad o mayor prevalencia, seguido de la población hispana y finalmente la población caucásica. En algunas poblaciones, por ejemplo en los asiáticos, esta condición es tan frecuente que se realizan screenings o exámenes generales de orina en los niños y en los adolescentes para identificar la enfermedad debido a que tienen tasas de aparición de la enfermedad muy altas en comparación con el resto del mundo. Esta condición es provocada, como su mismo nombre lo dice, por un defecto en la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A tiende a secretarse en las mucosas y es parte obviamente del sistema de defensa de nuestro cuerpo, y existen dos tipos principales de inmunoglobulina A, la inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2. Las inmunoglobulinas en general están compuestas, obviamente con la excepción de la inmunoglobulina M, por dos cadenas, que son las cadenas ligeras y las cadenas pesadas. Y esas cadenas están unidas en una región bisagra que se encuentra en el centro. Y esa región bisagra normalmente está formada por una serie de aminoácidos, entre los que destacan la prolina, la leucina y la serina. Entonces, esta es la región bisagra de la inmunoglobulina. La región bisagra, de nuevo, está compuesta por varios aminoácidos, principalmente por la prolina, serina, treonina, que se van repitiendo a lo largo de toda esa región bisagra. Serina, prolina, etc. En esa región bisagra, estos aminoácidos pueden llegar a, o más bien tienen normalmente, eh, unión con oligosacáridos. La unión de un aminoácido de una proteína con un oligosacárido puede llegar a ocurrir por un proceso de glicosilación que puede ser enzimático o no enzimático. En este caso se trata de una glicosilación enzimática. Esto quiere decir que está mediado por una enzima. Y hay varios tipos de uniones. Hay uniones N-glicanas y uniones O-glicanas. Ahorita, en este momento, nos podemos olvidar de las uniones N-glicanas porque no son relevantes para este mecanismo fisiopatológico de daño. Pero las que sí tenemos que saber son las O-glicanas.
Las uniones O-glicanas consisten en la unión a uno de estos residuos o a uno de estos aminoácidos de serina, ejemplo, con galactosa por medio de N-acetilgalactosamina o N-carbonac, que a su vez está unido con galactosa. Y normalmente vamos a encontrar estas hasta 5 uniones N-glicanas en la región bisagra de la inmunoglobulina A1. La inmunoglobulina A1, específicamente en su región bisagra. La región bisagra está formada por esta cadena de aminoácidos, prolina, serina, treonina, que se lo están repitiendo. Y en 5 puntos específicamente le están unidos con N-acetilgalactosamina y con galactosa. Eso es la función, o más bien la estructura normal de la inmunoglobulina A. Y en algunas ocasiones la galactosa puede estar unida también al ácido ciánico. Y esa es la estructura normal de la inmunoglobulina A. Pero hay algunas ocasiones en las cuales esa inmunoglobulina puede no estar glucosilada de manera adecuada. Esto quiere decir que no tiene esas uniones con galactosa. Y puede haber muchos mecanismos que ocasionen eso. Por ejemplo, hay algunos virus o bacterias que pueden llegar a provocar a una galactosilación deficiente por parte de la inmunoglobulina por diferentes mecanismos, pero en general las infecciones virales son las que más tienden a provocar este tipo de cambios. Las infecciones virales pueden llegar a interferir con el proceso normal de formación de las inmunoglobulinas, ocasionando que se formen inmunoglobulinas A1 que no pasan por ese proceso de glicosilación o de galactosilación, que es la unión de galactosa a esa región bisagra, lo cual va a provocar que haya algunas inmunoglobulinas A1 que no tienen este proceso de unión normal de la galactosa con la región bisagra. Y a ese tipo de inmunoglobulinas les vamos a conocer o se les llama inmunoglobulina A1 galactosa deficiente. Se llama inmunoglobulina A1 galactosa deficiente justamente porque se trata de una inmunoglobulina que no tiene unido la galactosa a su región bisagra. Este tipo de inmunoglobulinas van a ser detectadas de manera normal por el sistema inmune y esto va a provocar la formación de complejos inmunes, ya que estas van a ser reconocidas como anormales y van a ser detectadas por el sistema inmune, lo cual va a provocar que las inmunoglobulinas A1 normales se unan, ¿no?, con las inmunoglobulinas A1 galactosa deficientes. Y esto va a formar un complejo inmune. Un complejo inmune que es inmunoglobulina A1 galactosa deficiente, inmunoglobulina A1 normal, o en algunos casos puede ser una inmunoglobulina G. El punto es que se va a formar este complejo inmune entre una inmunoglobulina normal que está unida con galactosa o que pasó por el proceso normal de galactosilación y una inmunoglobulina A1 galactosa deficiente, que es la inmunoglobulina anormal. Cuando eso sucede, esos complejos inmunes pueden depositarse en varias partes del cuerpo y dependiendo del sitio en el cual se depositen, pueden producir dos enfermedades distintas, entre comillas. La nefropatía por IgA es la enfermedad o la patología que se produce cuando estos depósitos de complejos inmunes se depositan exclusivamente a nivel renal, más específicamente en el mesangio. Se depositan alrededor de las células mesangiales, lo cual va a ocasionar que a nivel de la biopsia renal, específicamente en la microscopía electrónica, podamos ver depósitos electrodensos en las células mesangiales. Mientras que hay otra condición, que es la púrpura de Henoch, en la cual estos depósitos o estos complejos inmunes de inmunoglobulina A1 galactosa deficiente e inmunoglobulina A1 normal se depositan de manera sistémica en los vasos sanguíneos. Y eso es lo que va a producir una vasculitis de pequeño vaso. Esto ocasionaría que los vasos sanguíneos se depositen estos complejos inmunes y esos complejos inmunes van a provocar
una reacción inflamatoria en el vaso sanguíneo. Al provocar una reacción inflamatoria en el vaso sanguíneo, cuando se forman estos complejos inmunes, si se depositan en el endotelio, producen inflamación del vaso sanguíneo y eso contribuye a una extravasación del contenido de un plasma o del contenido del vaso de la sangre hacia el exterior. Y esa extravasación del contenido de los vasos sanguíneos es lo que produce las lesiones purpúricas, la púrpura, que normalmente se manifiesta en los pacientes como lesiones purpúricas, como lesiones puntiformes, que pueden ser fácilmente visibles en el cuerpo del paciente. Entonces, el mecanismo fisiopatológico de la púrpura y de la nefropatía por IgA es similar. En ambos casos, el problema es una galactosilación anormal de la inmunoglobulina A1. La única diferencia entre estas dos entidades es que una es una enfermedad localizada. Esto quiere decir que los depósitos de complejos inmunes solamente se van a depositar en las células mesangiales o en el mesangio del glomérulo, mientras que en la púrpura los depósitos de complejos inmunes aparecen de manera sistémica en los vasos sanguíneos del resto del cuerpo. Y obviamente también del riñón, pero aparecen también en el resto del cuerpo. Entonces, si el paciente tiene lesiones purpúricas, quiere decir que los depósitos o los complejos inmunes se están depositando en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Y en ese caso llamamos a la enfermedad púrpura de Henry. Pero si solamente encontramos alteraciones relacionadas con el riñón, dígase principalmente la hematuria, que es el principal síntoma por el cual acuden a consultar a estos pacientes. Y si no tiene ninguna otra alteración o síntoma sistémico, pues podemos decir que se trata de una nefropatía por IgA. Pero de nuevo, el mecanismo fisiopatológico es similar. Las manifestaciones clínicas incluyen principalmente la aparición de signos y síntomas relacionados con el síndrome nefrítico. Aquí vamos a encontrar síntomas principalmente el síndrome nefrítico, que son, nada más para recordarlos brevemente, aunque ya los vimos en clases anteriores, la hipertensión arterial, la hematuria, que en estos casos puede ser incluso una hematuria macroscópica, la elevación de los niveles de creatinina y la disminución de la tasa de filtrado glomerular, y va a haber también proteinuria en rangos variables, que normalmente es menor a 3.5 gramos en 24 horas. Entonces, pasando ahora sí al diagnóstico de esta enfermedad, una característica importante que tienen estos pacientes es que casi siempre la enfermedad, aunque no en todos los casos obviamente, o a veces el paciente no se acuerda, va a estar precedida por una infección viral. Normalmente esa infección viral apareció no tanto tiempo atrás, probablemente unos 3, 4 días previo a que aparezca la enfermedad o la glomérulopatía, pero es un antecedente importante. El antecedente de una infección viral y que después el paciente empiece a presentar hematuria macroscópica siempre nos deben de hacer sospechar que se puede tratar de una glomerulopatía por IgA. Y lo que vamos a observar, o lo siguiente que vamos a ver, es cómo se ve en la microscopía de luz y la microscopía electrónica y en la inmunofluorescencia esta enfermedad. Aquí nada más para recordar, la principal glomerulopatía primaria o la glomerulopatía primaria más común a nivel mundial. Me faltó mencionar nada más esto, que hay una relación hombre-mujer, es más frecuente en hombres en comparación con mujeres. Y del lado derecho vemos la distribución normal de esta glomerulopatía, que como lo mencioné hace un momento, se manifiesta principalmente entre los 20 a los 30 años de edad. Y acá abajo, perdón, en la parte izquierda de la diapositiva vemos la distribución entre las diferentes etnias de esta condición. Y aquí vemos la estructura normal de la IgA1 y del lado derecho los residuos de aminoácidos en los cuales se unen normalmente los oligosacáridos, o en este caso la galactosa, de manera normal, y las uniones o glicanas por medio de N-acetilgalactosamina. Entonces, ya lo mencionamos. De aquí en la parte inferior podemos ver la estructura de cómo se encuentra la inmunoglobulina en estos
en la región bisagra, del lado derecho, de color azul, el cuadro representa la N-acetilgalactosamina, los círculos representan la galactosa y los rombos representan el ácido ciálico. Y del lado izquierdo vemos la estructura o la representación de una inmunoglobulina 1 galactosa deficiente. Aquí nada más está unido la N-acetilgalactosamina y el ácido ciálico, pero no hay galactosa. Y de nuevo todo esto va a ocasionar la formación de los complejos inmunes, anticuerpos anti-IgA1 galactosa deficiente que forman los complejos inmunes y eventualmente esos complejos inmunes se van a depositar ya sea en los vasos sanguíneos o en principalmente en el endotelio fenestrado o en el glomérulo del riñón, y eso es lo que va a producir la nefropatía por IgA. En este caso, el sitio de depósito mayor es en las células mesangiales. En las células mesangiales van a activarse los mecanismos inflamatorios que van a producir la activación de los neutrófilos, la atracción de citocinas proinflamatorias y de neutrófilos hacia la matriz mesangial, y en algunos casos, en los casos más severos, pueden llegar a ocasionar la ruptura de la cápsula de Bowman o de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Principalmente la activación es por medio de la vía alterna del complemento, no tanto por la vía clásica. Y el mecanismo de daño incluye primero el depósito subendotelial y mesangial de estos depósitos de complejos inmunes. Se activa el complemento, se produce la activación inflamatoria de las células mesangiales y todo esto va a provocar la inflamación, que es la característica principal de las enfermedades que producen síndrome nefrítico, la inflamación de la membrana de filtración. Y esa inflamación de la membrana de filtración eventualmente puede llegar a provocar la destrucción de la pared de la cápsula de Bowman y la aparición de fibroblastos e incluso la formación de medias lunas. Algo importante a señalar sobre estas medias lunas que se pueden llegar a observar en las biopsias. A nivel de la microscopía de luz, puede que aparezca solamente una proliferación mesangial y hay algunos casos en los cuales vamos a observar la presencia de medias lunas. Las medias lunas son una lesión típica o característica de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Sin embargo, en la nefropatía por IgA y en la glomerulonefritis postinfecciosa también puede haber presencia de medias lunas. Lo común es que no haya medias lunas, porque normalmente el daño inflamatorio no es tan severo como en las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Sin embargo, la presencia de medias lunas no es una característica patognomónica de las rápidamente progresivas. A lo que me refiero es, no es exclusiva de las rápidamente progresivas. Nefropatía por IgA y glomerulonefritis postinfecciosa también pueden llegar a presentar o pueden tener presencia de medias lunas, aunque no es lo común. Lo común es que solamente haya glomérulos con expansión mesangial en la microscopía de luz, y a nivel de la inmunofluorescencia es en donde nos vamos a encontrar con, perdón, esta es todavía microscopía de luz, y aquí lo que podemos ver es expansión mesangial en el glomérulo del lado derecho, y aquí en el glomérulo del lado izquierdo alcanzamos a ver la presencia de una media luna, que de nuevo, aunque es más característico de las rápidamente progresivas, el hecho de que haya medias lunas no descarta la presencia de una, o más bien, pueden aparecer estas medias lunas también en una nefropatía por IgA y en una glomerulonefritis postinfecciosa. Aquí vemos otros ejemplos de más medias lunas en el caso de un paciente con púrpura. Esto que estamos viendo aquí es una media luna, lo que estamos viendo acá también es una media luna, y esto que se alcanza a ver aquí en el borde externo del glomérulo o pegado a la capa parietal de la cápsula de Bowman también es una media luna. Y el diagnóstico está dado principalmente por los hallazgos en la inmunofluorescencia. Lo que vamos a ver en la inmunofluorescencia es justamente depósitos de IgA, de estos inmunocomplejos, principalmente en las células mesangiales o en el mesangio, y de ahí la expansión mesangial o el engrosamiento de la matriz mesangial. A diferencia de otras glomerulopatías, en donde podemos ver que a lo largo de toda la membrana de filtración vemos cómo se tiñe o hay inmunofluorescencia, aquí no necesariamente vamos a seguir por todo el borde de la membrana de filtración, sino que vamos a ver estos espacios que representan la matriz mesangial o las células mesangiales, que es donde se encuentran los depósitos de estos inmunocomplejos. Y finalmente, aquí podemos observar del lado izquierdo la representación esquemática de dónde se encuentran estos depósitos electrodensos, que son justamente en las células mesangiales,
respetando la mayor parte de la membrana de filtración o respetando por completo la membrana de filtración. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, en la imagen del lado izquierdo, de color amarillo es el endotelio fenestrado. De color gris es la membrana basal y de color verde estamos viendo los podocitos. A diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en la glomerulopatía membranosa, aquí no hay depósitos subepiteliales o depósitos por debajo del podocito o del pedicelo. La membrana de filtración está casi en su totalidad respetada y en donde vamos a encontrar esos depósitos electrodensos va a ser en las células mesangiales, que aquí del lado izquierdo están representadas por estas estructuras de color rojo. Y ya cuando extrapolamos esta información a la imagen real del lado derecho en la microscopía electrónica, vemos que la membrana de filtración no tiene depósitos electrodensos. Por acá arriba están los pedicelos o los podocitos, aquí está el endotelio fenestrado y lo que estamos viendo aquí es la membrana basal. Lo mismo acá abajo, la membrana basal, arriba los podocitos o los pedicelos y aquí en el interior el endotelio fenestrado. Y todo esto está libre de depósitos electrodensos. Los depósitos electrodensos los vamos a encontrar acá, adyacentes a las células mesangiales. Adyacentes a las células mesangiales, como lo vemos en la imagen, en el dibujo del lado izquierdo, ahí es donde se van a encontrar esos depósitos electrodensos. Y de nuevo, los depósitos electrodensos, la microscopía electrónica, son representación de complejos inmunes. Y en este caso, el complejo inmune está formado por la inmunoglobulina A1 galactosa deficiente y otra inmunoglobulina A1 o una inmunoglobulina G. Acá podemos ver más ejemplos de lo mismo. En el lado derecho podemos ver cómo está respetado o no hay depósitos a lo largo de toda la membrana de filtración. Acá igual no hay depósitos a lo largo de toda la membrana de filtración, pero en las células mesangiales es donde encontramos estos depósitos electrodensos. Y bueno, eso es en cuanto a los hallazgos en la biopsia. Las manifestaciones clínicas, la mayor parte de los pacientes van a llegar a presentarse con hematuria, los que llegan a consultar por eso, es el principal síntoma por el cual acuden a consultar, y hay un porcentaje de pacientes que no tiene síntomas clínicos, que no tiene ninguna manifestación significativa, pero en general se reconocen dos presentaciones principales, aquellos pacientes que tienen solamente cambios en el sedimento urinario, como hematuria microscópica, o proteinuria, y aquellos pacientes que presentan hematuria macroscópica. Los que presentan hematuria macroscópica son los que tienden a ir a consultar por esta razón. Entonces, estos pacientes con hematuria macroscópica van a presentarse con proteinuria, normalmente proteinuria en rango no nefrótico, esto quiere decir menor a 3.5 gramos. En pacientes, los pacientes pueden llegar a tener síntomas adicionales si es que hay un deterioro importante de la tasa de estrado glomerular, aunque no es lo común. Y la hematuria normalmente aparece, los síntomas normalmente aparecen unos 2 a 3 días después de un evento infeccioso viral casi siempre. Y lo más frecuente es que sea un evento respiratorio, una infección respiratoria viral y posteriormente, varios días después, aparecen esos síntomas. Hipertensión en 25% de los casos. Esta relación o correlación que existe entre la infección o un proceso infeccioso anterior también es importante diferenciarla de la siguiente glomerulopatía que vamos a ver, que es la glomerulonefritis postinfecciosa, que también aparece después de un proceso infeccioso, pero a diferencia de la glomerulopatía por IgA, la glomerulonefritis postinfecciosa normalmente aparece varias semanas después del proceso de infección. Esto quiere decir, de 2 a 4 semanas después de que ocurrió un evento infeccioso, es cuando aparecen los síntomas de la glomerulonefritis postinfecciosa. A diferencia de la nefropatía por IgA, que normalmente son un par de días, 2, 3, 4 días, después de haber presentado una infección principalmente de origen viral. La edad de presentación y los síntomas que presentan cada uno en mayor medida los podemos ver resumidos en esta tabla. Por ejemplo, en adultos o en pacientes que tienen entre 15 y 64 años, la mayoría de ellos van a tener solamente cambios asintomáticos en el sedimento urinario. Eso quiere decir, pueden llegar a presentar hematuria microscópica o proteinuria, pero no tienen ninguna otra alteración importante. En los niños es un poco más frecuente que presenten hematuria macroscópica. Un niño, una persona de menos de 15 años, presenta una infección viral y después presenta la hematuria macroscópica. Y finalmente, otros signos o síntomas o características que aparecen en la nefropatía por IgA. Por ejemplo, vemos que las características son principalmente de síndrome nefrítico en el caso de los niños y tienden a ser un poquito más de síndrome nefrótico en el caso de los adultos. Sin embargo, en general, si consideramos toda la población en general,
son más frecuentes los síntomas o predominan los síntomas de síndrome nefrítico. Y como lo vemos aquí en la parte de abajo, la progresión o el daño, o más bien dicho de otra manera, el deterioro de la tasa de filtrado glomerular no es común. El deterioro de tasa de filtrado glomerular se asocia con la presencia de medias lunas en la biopsia renal. Y como aquí rara vez o no hay normalmente aparición de medias lunas, los pacientes no tienen un deterioro significativo de la tasa de filtrado glomerular. Esto de nuevo no descarta que el paciente pueda llegar a presentar medias lunas. De hecho, las medias lunas son un factor de mal pronóstico o que la enfermedad es un poco más agresiva de lo normal. Pero en general, a diferencia de otras condiciones que producen síndrome nefrótico, como las rápidamente progresivas, es raro que presenten una lesión renal aguda de manera importante, particularmente entre más joven sea el paciente. Entonces, cambios importantes que nos deben de hacer considerar tiene una nefropatía por IgA y de nuevo, aunque no es lo común, 23 a 34 de los pacientes, 34% de los pacientes con nefropatía por IgA presentan elevación de creatinina y por tanto un deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Los niveles de IgA no son de utilidad diagnóstica o no tienen utilidad diagnóstica, uno, porque solamente se presentan en la mitad de los pacientes, lo cual nos da un pésimo valor pronóstico y diagnóstico, por lo tanto no se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad. Se pueden llegar a medir los niveles de IgA en el paciente en el cual se sospecha esta condición, pero el hecho de que estén normales no descarta que el paciente pueda tener una nefropatía por IgA. Entonces, pues realmente, si solamente están elevados los niveles de IgA en un paciente con esta condición, pues no tiene una utilidad diagnóstica real. Otro factor u otro valor de laboratorio que puede llegar a tener cierta utilidad son los niveles de complemento, que pueden estar normales en la mayoría de los casos y en algunos casos los niveles de C4 pueden estar elevados. Y esto es importante porque nos puede ayudar a distinguir de otras condiciones que también producen síndrome nefrítico. Por ejemplo, la glomerulonefritis postinfecciosa también produce, cambios en el complemento, principalmente disminución de los niveles de C3. Y otra enfermedad que también produce síndrome nefrítico y produce cambios en los niveles de complemento es la nefropatía lúpica o la nefritis lúpica, en las cuales van a estar disminuidos tanto los niveles de C3 como los niveles de C4. Entonces, en esta condición, usualmente los niveles de complemento van a estar dentro del rango normal, lo cual nos puede ayudar como un factor para distinguirlo de otras glomerulopatías que producen síndrome nefrítico. En resumen, la única forma de diagnosticar la nefropatía por IgA de manera definitiva, al no haber un marcador sérico que tenga un adecuado valor diagnóstico o un valor predictivo positivo adecuado, la única manera de llegar al diagnóstico definitivo es por medio de biopsia renal. No hay marcadores séricos o urinarios que nos puedan ayudar para el diagnóstico de otra manera y se debe de considerar en todo paciente que tenga proteinuria de más de 0.5 gramos, o sea, de 500 miligramos en un periodo de 24 horas, que tenga datos de síndrome nefrítico y que no tenga alguna contraindicación para la biopsia renal. Si el paciente tiene sobre todo un antecedente de una infección viral reciente y llega a consulta con un síndrome nefrítico y tiene una proteinuria de más de 500 miligramos en 24 horas, siempre y cuando no haya una contraindicación para la biopsia renal, se tiene que hacer la biopsia para llegar al diagnóstico definitivo. Y en el caso de los niños, se puede considerar la biopsia en aquellos niños que tengan hematuria y proteinuria en rango nefrótico persistente de 2 a 3 semanas. Sobre el tratamiento, en general, el tratamiento tiene como propósito dos objetivos, que son la reducción de la formación de los complejos inmunes, esto por medio del tratamiento de inmunosupresor, y el manejo de los efectos que ya están presentes en el paciente por esos complejos inmunes. Y esto se va a hacer, obviamente, por medio de la disminución o el tratamiento inmunosupresor en algunos casos, principalmente con glucocorticoides sistémicos y en algunos casos pueden llegar a utilizarse otro tipo de inmunosupresores como el micofenolato o la hidroxicloroquina, pero en general los glucocorticoides son la terapia estándar o la terapia principal. Hay unos tratamientos un poquito más actuales, estas son las guías del año pasado, del 2025, que no tienen mucho tiempo que salieron, y aquí también se consideran otro tipo de medicamentos que reducen la proteinuria como parte del tratamiento de soporte al tratamiento estándar, como por ejemplo los inhibidores de SGLT2, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también medicamentos que reducen la producción de inmunoglobulina 1, específicamente uno que es el Nefecon.
Este medicamento no se lo tiene que saber porque es un tratamiento relativamente nuevo que actúa directamente sobre las placas de Peyer para reducir la producción de inmunoglobulina 1 galactosa deficiente con la finalidad de reducir la formación de complejos inmunes y de esa manera reducir la aparición o la inflamación a nivel de las células mesenciales. Con que sepan que el tratamiento en general son glucocorticoides sistémicos y el tratamiento de soporte que incluye los IECAS o ARA2 para la reducción de la proteinuria y en caso de que sea necesario, si es que el paciente presenta edema, aunque no es lo común, los diuréticos de ASA, pero normalmente no es tan necesario. Entonces, la decisión de utilizar el tratamiento de soporte o el tratamiento inmunosupresor depende de cuál es el grado de daño que presenta el paciente al momento de la presentación inicial. Si el paciente solamente presenta una proteinuria de más de 0.5 gramos al día y presenta o no presenta más bien deterioro de la tasa de filtrado glomerular, se puede considerar solamente darle el tratamiento de soporte con IECAS o ARA2, inhibidores duales de la endotelina 1 y la angiotensina 2, y también se puede considerar, ya siguiendo las recomendaciones de las guías más nuevas del 2025, los ISGLT2 o los inhibidores del SGLT2. Y el tratamiento inmunosupresor, principalmente glucocortisona, que es metilprednisolona, o glucocorticoides, perdón, principalmente la metilprednisolona y el Efecon, que de nuevo no se lo tienen que saber porque es un tratamiento relativamente nuevo, nada más que sepan que existe. El tratamiento inmunosupresor se prefiere para aquellos pacientes que después de haberles dado el tratamiento de soporte no presentan una remisión espontánea de la enfermedad. Esto quiere decir, si el paciente llega a presentar, siempre y cuando mantenga una tasa de filtrado glomerular normal, presenta solamente una proteinuria de entre 500 de más de 500 miligramos, se puede empezar con tratamiento de soporte. Pero si después de darle el tratamiento de soporte con IECAS o ARA2 y otros reductores de la proteinuria, y esa proteinuria de más de 500 miligramos persiste después de 3 a 6 meses, pues se puede considerar darle tratamiento inmunosupresor. O si el paciente llega a presentar o sigue presentando una proteinuria moderada de más de 1000 miligramos por gramo después del tratamiento con 4 semanas de IECAS o ARA2. En esos casos es cuando se considera iniciar el tratamiento con metilprednisolona para estos pacientes. Pero no se utiliza el tratamiento inmunosupresor en todos los pacientes de primera instancia. Se puede considerar iniciar solamente con el manejo de soporte y si no responde al manejo de soporte es cuando ya se considera el tratamiento inmunosupresor. El pronóstico en general es bueno, es todavía mejor en niños en comparación con los adultos. Estos tienden a presentar una remisión de la enfermedad con el tratamiento de soporte y también con el tratamiento inmunosupresor, y en general tienen una baja progresión en enfermedad renal crónica. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Okay. La siguiente glomerulopatía que vamos a ver es la glomerulonefritis postinfecciosa. La glomerulonefritis postinfecciosa se produce después, como su mismo nombre lo dice, después de un proceso infeccioso, principalmente por parásitos, virus, bacterias o alguna otra infección. Estas condiciones o los patógenos más frecuentemente relacionados a esta condición son los que podemos ver aquí en la diapositiva. Los bacterias, estreptococos específicamente del grupo A, estafilococo, infecciones virales por HIV, hepatitis C o hepatitis B, virus, los de siempre, Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus B19 y más recientemente el SARS-CoV-2, también infecciones por sífilis o tuberculosis y esquistosomiasis. Hay 4 mecanismos fisiopatológicos reconocidos en la glomerulonefritis postinfecciosa, que son la formación in situ de complejos inmunes, el depósito de complejos inmunes que se formaron en otra parte, el daño citotóxico directo por parte de la bacteria o el virus que está produciendo la glomerulonefritis el daño, y finalmente también los mecanismos de mimetismo molecular, que son los 4 mecanismos reconocidos más importantes de esta condición, que son los que podemos ver aquí. Formación in situ de complejos inmunes, depósito de complejos inmunes circulantes, el efecto citotóxico directo del patógeno y el mimetismo molecular. Entonces vamos a revisar y ver algunos ejemplos de cada uno de estos mecanismos de manera particular.
La formación in situ de complejos inmunes se le atribuye, o un ejemplo más bien, es aquí podemos mencionar la glomerulonefritis post-estreptocócica, que es probablemente la glomerulopatía representativa de las glomerulonefritis post-infecciosas. Esta condición aparece porque hay algunos antígenos del estreptococo que van a ser identificados por el sistema inmune, y estos antígenos del estreptococo se van a depositar en las células endoteliales del glomérulo, y es ahí donde se van a formar los complejos inmunes. Esto quiere decir que en la membrana de filtración, que de nuevo está formada por tres capas: el endotelio fenestrado, por la membrana basal y finalmente por los podocitos, se van a depositar algunos antígenos del estreptococo acá en la parte superior. Aquí se van a depositar algunos antígenos del estreptococo. Y esos antígenos son los que van a ocasionar la formación de los complejos inmunes. Esto quiere decir que es aquí. Es aquí donde van a aparecer, o donde se van a formar más bien los complejos inmunes. Aquí es a donde van a llegar los anticuerpos, van a reconocer al antígeno del estreptococo y se van a formar los complejos inmunes de manera local. Entonces, eso es lo que va a producir el daño inflamatorio sobre la barrera de filtración. Y el daño inflamatorio va a afectar las tres capas de la barrera de filtración, produciendo tanto la presencia de proteinuria como la aparición de hematuria típica de las enfermedades con síndrome nefrítico. Los principales antígenos reconocidos del estreptococo que producen esta reacción son los que vamos a ver aquí en la pantalla, como por ejemplo el receptor de plasmina asociado a nefritis, la exotoxina pirogénica, B estreptocócica, y son los que los principales antígenos nefritogénicos reconocidos del estreptococo. Esto quiere decir que son los antígenos presentes en la bacteria que van a ser identificados por el sistema inmune y que van a generar la formación de estos complejos inmunes in situ y por lo tanto el desarrollo de la enfermedad. Y abajo podemos ver la formación o más bien cuáles son los anticuerpos que se estimulan por la presencia de estos antígenos, que son el anticuerpo antiestreptolicina, el anticuerpo antiestreptocinasa, el antihialuronidasa y el antideoxirribonucleasa B. Esos son los que vamos a medir en sangre. Esto quiere decir que si yo sospecho de que mi paciente puede llegar a tener una glomerulonefritis postestreptocócica, no voy a medir en sangre la presencia de antígenos, porque los antígenos van a estar atorados en el endotelio, en la membrana de filtración. Entonces, para evaluar si mi paciente tiene o no tiene esta enfermedad, lo que yo puedo pedir son los anticuerpos que vemos en la parte de abajo de la diapositiva, como la antiestreptolicina O, la antiestreptocinasa, y si el paciente tiene presentes esos anticuerpos en la sangre, quiere decir que muy probablemente los antígenos nefritogénicos están atorados en la membrana de filtración y son la causa de la glomerulonefritis o la glomerulopatía que tiene mi paciente. Otros mecanismos de daño incluyen la formación extrarrenal de complejos inmunes y que posteriormente esos complejos inmunes se depositen en la membrana de filtración. Esto normalmente ocurre con bacterias o con infecciones de larga evolución, como por ejemplo una osteomielitis o una endocarditis. Este tipo de infecciones son muy difíciles de erradicar por parte de los antibióticos y normalmente requieren tratamientos antibióticos muy prolongados. Por ejemplo, en el caso del tratamiento de la osteomielitis, normalmente tenemos que dar tratamiento antibiótico por más de un mes o más de
en algunos casos hasta 2, 3 meses. Y en el caso de la endocarditis, igual. Como normalmente la endocarditis se asocia a la presencia de vegetaciones en las válvulas cardíacas, tarda mucho tiempo en que se desaparezcan esas vegetaciones o esas infecciones y normalmente tenemos que dar tratamiento por más de 21 días. En esos casos, cuando son infecciones difíciles de erradicar, hacen posible la formación de anticuerpos de manera sistémica, o sea, en otra parte del cuerpo, y que esos anticuerpos eventualmente, perdón, esos complejos inmunes eventualmente se depositen en la membrana de filtración. Y eso es lo que va a producir el daño postinfeccioso o el daño glomerular en esos pacientes. Después se encuentra el daño citotóxico directo, que puede ser ocasionado principalmente por virus. El daño citotóxico directo se refiere al daño que producen directamente las células de la membrana de filtración algunos patógenos como los virus, específicamente el virus de inmunodeficiencia humana, el parvovirus B19 y el SARS-CoV-2. En estos casos no hay depósito de complejos inmunes, sino simplemente el daño glomerular o la glomerulonefritis aparece por el daño directo que están sufriendo las células de la membrana de filtración a consecuencia de una infección por estos virus. Y finalmente el mimetismo molecular se refiere a el parecido que pueden llegar a tener algunos antígenos presentes en las bacterias o en los virus con proteínas presentes en la membrana de filtración. Y eso es lo que puede llegar a desencadenar la activación del sistema inmune y por lo tanto el daño en la membrana de filtración por la presencia de antígenos, de nuevo, en las bacterias o en los virus que se parecen mucho a algunas estructuras como la laminina o las fibras de colágeno tipo 4 en la membrana de filtración. Entonces, aquí en esta tabla podemos ver la diferencia entre los diferentes tipos de glomerulonefritis postinfecciosa y el mecanismo fisiopatológico asociado, dependiendo de si se trata de una infección bacteriana, una infección viral o una infección parasitaria. Ahí, por ejemplo, vemos en la tabla, en el caso de las infecciones por estafilococo, normalmente es por depósito de complejos inmunes y mimetismo molecular, lo mismo para las infecciones por estreptococo. En el caso de las infecciones por virus, casi siempre es por depósito de complejos inmunes o por también el mecanismo de daño citotóxico directo. Y finalmente, las infecciones parasitarias, principalmente por depósito de complejos inmunes circulantes que se forman en alguna otra parte del cuerpo. Aquí en este caso lo que vamos a observar es que también va a haber depósito de complejos inmunes que van a ser principalmente depósitos de C3. Y ahorita vamos a ver cómo se ven bajo la inmunofluorescencia. En esa imagen lo que estamos viendo es los 4 tipos de daño que existen en la inmunofluorescencia infecciosa, que son los que ya acabamos de mencionar. Por ejemplo, acá en la parte de abajo de la diapositiva podemos ver el daño citotóxico directo ejercido por algunos virus que dañan directamente el podocito o alguna otra parte de la membrana de filtración. Esto que estamos viendo acá es la formación de complejos inmunes que pueden formarse ya sea in situ o por la formación de complejos inmunes en otra parte del cuerpo que se depositan posteriormente en la membrana de filtración. Entonces, cualquiera de estos mecanismos son los que pueden llegar a ocasionar los síntomas de glomerulonefritis en los pacientes. Como se trata de una enfermedad que produce principalmente síndrome nefrítico, las manifestaciones van a ser principalmente hematuria, hipertensión, deterioro de la tasa de filtrado glomerular y el paciente va a tener proteinuria en grado variable, casi siempre es una proteinuria no tan severa, esto quiere decir menor a 3.5 gramos en 24 horas. El edema no necesariamente es resultado de la proteinuria, sino puede ser resultado del deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, aquí van a predominar los síntomas de síndrome nefrítico a diferencia de los síntomas de síndrome nefrótico. Y en algunos casos los pacientes pueden llegar a presentarse o pueden ser completamente asintomáticos. Entonces, la forma en la cual vamos a diagnosticar esta enfermedad es por medio de las pruebas que ya conocemos. El examen general de orina para evaluar la presencia de proteinuria, la hematuria y los eritrocitos dismórficos. La química sanguínea o el perfil bioquímico para evaluar los niveles de albúmina y los niveles de colesterol y también los niveles de creatinina. Y finalmente, como lo mencioné previamente, los niveles de complemento, porque aquí en este caso los niveles de C3 sí pueden estar disminuidos, aunque esos niveles de C3 disminuidos solamente van a estar así durante las primeras semanas de la enfermedad, eventualmente pueden regresar a su valor normal, por lo tanto, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado entre la infección bacteriana o viral que desencadenó toda la enfermedad, puede que los niveles de complemento ya estén normales para cuando el paciente acude a buscar atención médica.
En general, se considera que los niveles de C3 van a estar disminuidos durante las primeras 2 semanas de la enfermedad y posteriormente los niveles van a regresar a su valor normal de 4 a 8 semanas después de la infección inicial, no de que inició la glomerulopatía, sino de la infección que está produciendo la glomerulonefritis postinfecciosa. Por lo tanto, si tenemos un antecedente claro de una infección bacteriana y posteriormente el paciente presenta los datos de síndrome nefrítico, en esos casos no necesariamente necesitamos hacer una biopsia renal, siempre y cuando tengamos el antecedente claro de una infección. Si hay un antecedente claro, podemos prescindir de la biopsia renal solamente con el diagnóstico del síndrome nefrítico y el antecedente claro de la infección, podemos llegar al diagnóstico de la enfermedad y tratar al paciente de manera acorde. Pero si no hay un antecedente claro de infección, estamos obligados a buscarlo por medio de pruebas séricas o por medio de algún otro estudio, como por ejemplo podría ser la biopsia renal. Lo que estamos viendo ahí en la diapositiva es el test de streptomicina, que incluye la búsqueda de anticuerpos que se desarrollan o se producen en respuesta a la presencia de antígenos nefritogénicos del estreptococo. Entonces, si yo no tengo un antecedente claro de infección bacteriana, pero el paciente presenta síntomas o signos característicos de un síndrome nefrítico, puedo hacerle un test de streptomicina, de streptocinina, perdón. Y este me va a decir, si tiene estos anticuerpos positivos, pues quiere decir que el paciente probablemente presentó una infección reciente por estreptococo y por lo tanto ya tengo el antecedente de infección y ya no no sería completamente necesario la biopsia renal. Si tengo ese antecedente de infección, no es necesario hacer la biopsia, pero si no existe el antecedente, la única forma de llegar al diagnóstico definitivo es por medio de la biopsia renal. Entonces, ¿en qué pacientes es en los que voy a realizar la biopsia? Si el paciente no tiene un antecedente claro de infección previa, normalmente de 1 a 4 semanas antes de que se desarrollen los síntomas renales, o si tengo síntomas sistémicos que me hagan pensar en otra glomerulopatía, que no necesariamente sea una glomerulonefritis postinfecciosa. Aquí podemos ver el resumen de las principales bacterias y virus que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Y finalmente, para el diagnóstico por medio de la biopsia, vamos a ver los hallazgos que se van a encontrar en los diferentes eh, tipos de microscopía. Primero, en la microscopía de luz no hay un hallazgo específico o patognomónico. Lo único es que sí podemos hallar en la presencia de medias lunas. Pero de nuevo, como lo mencioné ahorita con la nefropatía polígea, no es necesario que haya presencia de medias lunas, porque las medias lunas normalmente aparecen en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero no necesariamente van a aparecer en la nefropatía polígea o en la postinfecciosa. Eh, pero de nuevo, que no haya medias lunas no quiere decir que no sea, o que haya medias lunas no quiere decir que sea eh, rápidamente progresiva, puede ser también postinfecciosa. Después, puede haber algo de proliferación endocapilar y algunos neutrófilos, pero no son muy específicos que digamos. La inmunofluorescencia es probablemente la prueba que nos va a dar el diagnóstico. Y lo que vamos a ver en la inmunofluorescencia son principalmente depósitos de C3 o depósitos de complemento que se depositan de manera difusa. A diferencia de otras glomerulopatías, aquí van a presentar un patrón característico que se conoce como patrón en cielo estrellado, patrón granular, del cual ahorita vamos a ver algunas imágenes. Y finalmente, en la microscopía electrónica, vamos a ver una presencia también de depósitos electrodensos, porque de nuevo, el mecanismo fisiopatológico también incluye la presencia de complejos inmunes, que son los depósitos electrodensos, que se van a depositar principalmente en la región subepitelial y que pueden aparecer como jorobas o humps, y en algunos libros también se describen como un patrón en guirnalda, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, de nuevo, puede que solamente haya algo de hipercelularidad capilar que parece que ocasiona más bien un patrón similar al cierre de los capilares o colapso de la luz capilar, pero es simplemente la presencia de neutrófilos presentes en la luz de los capilares, no necesariamente otra cosa. Después, también puede haber medias lunas, como lo vemos en la siguiente, en esta no, estas tampoco. Aquí sí, la presencia de medias lunas. Puede haber medias lunas, pero de nuevo no es necesario que haya medias lunas para hacer el diagnóstico de la enfermedad.
Y esta imagen está muy fea, pero avanzar a la siguiente. Aquí podemos ver un ejemplo de este patrón en la inmunofluorescencia, que son depósitos de C3. Este es el patrón granular o el patrón en cielo estrellado, típico o característico de la glomerulonefritis postinfecciosa, que es bastante fácil de diferenciar de los otros patrones de inmunofluorescencia, porque de nuevo no sigue el patrón típico o el camino normal de la membrana de filtración, sino que está de manera irregular a lo largo de toda la cápsula de Bowman, y tampoco está depositado exclusivamente en las células mesangiales como lo veíamos en la nefropatía por IgA. Acá vemos otro ejemplo de este patrón en cielo estrellado. De nuevo es un patrón irregular, puntitos que aparecen a lo largo de todo el glomérulo, no nada más en la membrana de filtración o no nada más en las células mesangiales. Y aquí lo mismo, media luna, patrón en cielo estrellado, y son principalmente depósitos de C3 y también puede haber depósitos de IgG. Finalmente, en la microscopía electrónica, lo que vamos a observar va a ser depósitos subepiteliales, que se encuentran principalmente debajo de los podocitos. Entonces, como lo vemos aquí en esta imagen, serían estas jorobas que vemos aquí debajo del podocito. Y puede haber algunos depósitos mesangiales y en algunos casos depósitos endoteliales, pero son mínimos. Casi siempre los depósitos que predominan son depósitos subepiteliales. Y aquí lo podemos ver, que son estos depósitos que se alcanzan a ver aquí en las imágenes, este de aquí, este de acá, este otro de acá, este que está acá, y estos que están acá en la parte inferior. Y en algunos libros o algunos autores también los describen como patrón en guirnalda, por la forma en la cual aparecen en la microscopía, como si fueran guirnaldas justamente. A lo largo de toda la barrera de filtración. Otros, acá arriba deberían estar los podocitos o los pedicelos. Y por acá abajo, la membrana basal y el endotelio fenestrado. Entonces, todas esas características van a ser típicas de la glomerulonefritis postinfecciosa. Aquí podemos ver más ejemplos. Acá hay otro depósito subepitelial. Aquí podemos ver varios depósitos subepiteliales. Esta parte está acá. Y por acá, más depósitos subepiteliales. Este es un depósito, este es otro depósito. Acá hay otro depósito. Y estos son algunos depósitos también. Pero los más típicos son los que se encuentran debajo del epitelio visceral. Para el tratamiento de esta condición se puede dar tratamiento inmunosupresor, pero de hecho el tratamiento inmunosupresor solamente se recomienda a aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de progresar a enfermedad renal crónica, y eso se determina por la presencia de medias lunas en más del 30% de los glomérulos en la biopsia renal. Esto quiere decir que si el paciente no tiene medias lunas o si no tiene un deterioro significativo de la tasa de filtrado glomerular, no es necesario dar tratamiento inmunosupresor, porque en teoría la enfermedad se va a autolimitar. La antibiótico-terapia solamente está recomendada si es que no se ha tratado la infección bacteriana en primer lugar. Eso quiere decir, si el paciente tuvo una celulitis, por ejemplo, y esa celulitis es la que ocasionó la glomerulonefritis postinfecciosa y no se ha tratado la celulitis, pues en ese caso se tendría que dar tratamiento para la celulitis. Pero si no es el caso, si ya no sé, si el paciente, por ejemplo, tuvo una infección, una faringitis bacteriana hace 3 semanas, y en su momento se le dio tratamiento apropiado para esa faringitis bacteriana y posteriormente desarrolló la glomerulonefritis postinfecciosa, pues en ese caso ya no sería necesario dar más tratamiento antibiótico, porque en teoría ya se trató la infección. Tratamiento de soporte, que es con la finalidad de reducir los síntomas y de reducir la proteinuria. Y finalmente, los glucocorticoides solamente están recomendados si es que hay más del 30% de medias lunas en la biopsia renal, que de nuevo no es lo común. Lo más común es que los pacientes tengan un buen pronóstico en la enfermedad tiende a autolimitarse, y en general es raro que progrese una enfermedad renal crónica, todavía más en los
se desarrolla un poquito más en los adultos. En los niños tienen todavía un mejor pronóstico. Es muy raro que lleguen a progresar o a presentar síntomas severos eh, después de esta condición. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Las últimas glomerulopatías que vamos a revisar son las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Y solamente vamos a empezar a hablar de ellas, probablemente vamos a alcanzar a terminar ahorita, pero vamos a mencionar algunas de las características principales de estas condiciones. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas representan un grupo de enfermedades que incluyen tres tipos de glomerulopatías, que son la enfermedad antimembrana basal glomerular, la enfermedad ocasionada por depósito de complejos inmunes, que es básicamente la que vamos a ver, lupus. Y finalmente, las vasculitis ANCA asociadas. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas son un grupo de enfermedades que reciben ese nombre porque son enfermedades que tienden a producir un deterioro rápido de la tasa de filtrado glomerular y tienen una característica en común, que es la aparición de medias lunas en la biopsia renal. Entre mayor sea la cantidad de medias lunas que presenta el paciente en la biopsia renal, mayor va a ser el deterioro de la tasa de filtrado glomerular, menor la posibilidad de que el paciente responda al tratamiento inmunosupresor y mayor la probabilidad de que quede con secuelas de enfermedad renal crónica después de la resolución de la enfermedad. En cuestión de porcentajes, la enfermedad temprana basal glomerular representa aproximadamente el 15%, de 10 al 15% de todos los casos, 10 al 15%. La enfermedad por depósito de complejos inmunes representa más o menos como el 20 al 25% de todos los casos de glomerulitis rápidamente progresiva, y finalmente las ANCA asociadas son más o menos como el 60% de todos los casos de glomerulitis rápidamente progresiva. Entre mayor sea la edad del paciente, el porcentaje de glomerulonefritis o más bien de vasculitis ANCA asociada se incrementa todavía más. Quiere decir que en pacientes de arriba de 60 años, 60, 70, 80 años, ese porcentaje se incrementa todavía más. Entonces, entre más grande o entre mayor sea la edad del paciente, mayor la probabilidad de que se trate de una vasculitis ANCA asociada. Estas enfermedades tienden a manifestarse de nuevo como síndrome nefrítico, por lo que el paciente va a presentarse con hematuria, hipertensión, proteinuria en rango no nefrótico y, lo más importante, el deterioro súbito de la tasa de filtrado glomerular. Aparte de esto, pues van a tener obviamente síntomas asociados dependiendo de qué tan severa sea o qué tan severo sea el deterioro de la tasa de filtrado glomerular, que pueden incluir el edema, la acidosis, la hipercalemia, la sobrecarga, y cualquiera de esas condiciones puede llegar a provocar que el paciente llegue a requerir terapia renal sustitutiva de manera temporal o en algunos casos ya de manera crónica. Vamos a ir viendo cada una de ellas de manera específica y vamos a empezar ahorita nada más con la enfermedad antimembrana basal glomerular, pero en general la característica que tienen en común las tres es que van a producir un daño severo en el glomérulo que va a ocasionar la aparición de medias lunas. Y esas medias lunas son el reflejo del deterioro súbito o rápido de la tasa de filtrado glomerular. Pero todas van a tener esa característica en común. Cuando hagamos la biopsia, en la microscopía de luz, vamos a ver la presencia de medias lunas. De nuevo, la presencia de medias lunas
no es una característica patognomónica de estas tres entidades, porque también puede haber medias lunas en la glomerulonefritis postinfecciosa y en la nefropatía por IgA. De hecho, algo importante de señalar sobre estas dos entidades es que también entrarían en teoría dentro de esta categoría, porque tanto la nefropatía por IgA como la glomerulonefritis postinfecciosa pueden ser ocasionadas por depósito de complejos inmunes. Pero como estas dos enfermedades rara vez producen o normalmente no producen un deterioro significativo de la tasa de filtrado glomerular, no las incluimos dentro de las rápidamente progresivas o de las glomerulonefritis crescénticas. Aunque tienen un mecanismo fisiopatológico similar al de la nefritis lúpica, no las incluimos aquí porque de nuevo normalmente no producen un deterioro importante de la tasa de filtrado glomerular. Con deterioro importante de la tasa de filtrado glomerular nos referimos a que hay una elevación rápida de los niveles de creatinina o que hay un deterioro rápido de la tasa de filtrado. Esto quiere decir, si al momento del diagnóstico el paciente tenía una creatinina de 1 miligramo por decilitro o de 0,9 miligramos por decilitro, hay algunos pacientes que pueden progresar de manera muy rápida y que en cuestión de 4 días, 5 días, esos niveles de creatinina ya se hayan doblado, lo cual representa una lesión renal aguda, obviamente, y también un avance rápido de la glomerulopatía, porque de nuevo en el caso de las enfermedades que producen síndrome nefrótico o la nefropatía por IgA o glomerulonefritis postinfecciosa, no producen ese deterioro tan rápido de la tasa de filtrado glomerular, si es que lo llegan a producir. En algunos casos ni siquiera producen elevación de creatinina o disminución de la tasa de filtrado, sino que se quedan de manera normal y solamente presentan la proteinuria o la hematuria. Pero aquí siempre va a haber deterioro de la tasa de filtrado glomerular y normalmente ese deterioro es bastante. En resumen, nada más para esto que ya acabamos de ver, es una pérdida rápida de la función renal, es un síndrome clínico que se caracteriza por la aparición de medias lunas o la presencia de medias lunas que representan la proliferación extracapilar del espacio de Bowman. Y finalmente vamos a tener principalmente características de síndrome nefrítico, que son la proteinuria en rango no nefrótico, la hematuria, la eritrocituria con eritrocitos dismórficos y la presencia de cilindros eritrocitarios. Y se caracteriza, o más bien los tres tipos de glomerulonefritis crescénticas o rápidamente progresivas son los que ya acabamos de mencionar. La enfermedad antimembrana basal glomerular, el depósito de complejos inmunes, que es el lupus o la nefritis lúpica, y finalmente la glomerulonefritis ANCA asociada o la vasculitis ANCA asociada. La característica que tienen en común todas estas glomerulopatías es que va a haber presencia de medias lunas o de lunas crescénticas y un deterioro importante de la tasa de filtrado. Entonces vamos a empezar con la enfermedad antimembrana basal glomerular, vamos a avanzar, podamos, y ya la siguiente clase terminamos con las demás. La enfermedad antimembrana basal glomerular también se conoce como síndrome de Wood-Pastor y es caracterizada por un síndrome pulmón riñón. Esto quiere decir que va a haber tanto síntomas renales como síntomas extrarrenales, específicamente síntomas pulmonares. La enfermedad, como su mismo nombre lo indica, es ocasionada por anticuerpos que se dirigen contra un componente importante de la membrana basal glomerular, específicamente contra las fibras de colágeno tipo 4. Por lo tanto, va a haber en la sangre presencia de anticuerpos contra esas fibras de colágeno tipo 4 o anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y como las fibras de colágeno tipo 4 no se encuentran solamente en el riñón, sino que hay otros tejidos en el cuerpo que también tienen esas fibras de colágeno tipo 4, el paciente va a tener, por ejemplo, el sistema respiratorio también hay fibras de colágeno tipo 4, el paciente va a tener síntomas pulmonares. Entonces, va a tener afectación glomerular, lo cual se traduce en el deterioro de la tasa de filtrado glomerular, y también va a tener o puede llegar a presentar síntomas respiratorios por la presencia de esos anticuerpos y el daño en las fibras de colágeno tipo 4 en el sistema respiratorio, lo cual puede llegar a ocasionar síntomas muy leves que van solamente desde el dolor torácico o la tos hasta hemorragia alveolar e incluso hemoptisis, que el paciente esté tosiendo sangre directamente. No ocurre en todos los pacientes, es más o menos como la mitad de los casos los que llegan a presentar hemorragia alveolar, pero de nuevo, el hecho de que el paciente presente síntomas pulmonares más una glomerulonefritis rápidamente progresiva siempre nos debe hacer sospechar en una enfermedad antimembrana basal glomerular.
Entonces, como ya lo mencioné al principio, solamente 15% de los pacientes que tienen rápidamente progresiva presentan la enfermedad antimembrana basal glomerular. Hay una presentación bimodal, lo que quiere decir que en el caso de los hombres se presenta en los hombres jóvenes y en el caso de las mujeres tiende a presentarse ya en la edad avanzada o en los 60 o los 70 años aproximadamente. En general, siempre y cuando el paciente presente o se presente de manera temprana y hay un tratamiento apropiado, no progresa en enfermedad renal crónica, pero tiene que haber un diagnóstico oportuno y un tratamiento apropiado para estos pacientes. Específicamente, los anticuerpos que se producen en esta enfermedad se van a dirigir contra una de las tres subunidades de las fibras de colágeno tipo 4. Las fibras de colágeno tipo 4 están compuestas por tres subunidades, que son la subunidad alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Los anticuerpos se van a dirigir contra la subunidad alfa 3 de la cadena de colágeno tipo 4. Contra estos es que se van a dirigir los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Otra característica importante de esta enfermedad es que pueden llegar a presentar también al mismo tiempo anticuerpos antinucleares o ANCAS positivos, lo cual hace que el pronóstico de la enfermedad sea más severo o sea peor. La mayor parte de los anticuerpos son IgG, aunque hay otros, IG1, IG3 predominantemente, y hay otro tipo de inmunoglobulinas. Esos son los que predominan. Y aquí podemos ver un dibujo, un esquema de las subunidades que forman las cadenas de colágeno tipo 4, la alfa 3, la alfa 4 y la alfa 5. De nuevo, los anticuerpos se dirigen específicamente contra la subunidad alfa 3 de la cadena de colágeno tipo 4. Entonces, en este caso, los anticuerpos se dirigen específicamente contra la membrana basal, no contra una estructura o un antígeno presente en el podocito o en el endotelio, sino contra las fibras de colágeno tipo 4 que se encuentran en la membrana basal. Hay algunos posibles desencadenantes ambientales para la formación de estos anticuerpos, que como toda enfermedad autoinmune siempre tiene que haber un componente genético o un componente de susceptibilidad genética y un desencadenante ambiental. En este caso, entre los principales desencadenantes reconocidos son las infecciones pulmonares, el tabaquismo, algunos solventes y el cáncer de pulmón, y otras condiciones como por ejemplo que el paciente haya sido sometido a una lithotripsia de manera reciente, la obstrucción uretral o una nefropatía membranosa, entre otros. Las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes son principalmente de síndrome nefrítico y no hay que olvidar que los pacientes pueden llegar a presentar también hemorragia alveolar o síntomas pulmonares. En cuanto a los síntomas pulmonares, pueden verse en una radiografía como un infiltrado en vidrio despulido, en vidrio deslustrado, también en la tomografía de tórax. Ahorita vemos algunas imágenes de esto. O puede que el paciente presente solamente disnea, de dificultad para respirar, dolor torácico, o hemoptisis. Y otros síntomas son síntomas generales o síntomas sistémicos. Incluyen la fiebre, puede haber pérdida de peso, puede haber debilidad generalizada, escalofríos, artralgias y malestar general, que también pueden confundirnos con otras condiciones, como por ejemplo las vasculitis ANCA asociadas, de las cuales vamos a hablar la siguiente clase. Entonces, en todo paciente que presente un síndrome nefrítico y que tenga un deterioro rápido de la tasa de filtrado glomerular, siempre hay que hacer biopsia renal para llegar rápido al diagnóstico. Y en este caso, si aparte el paciente presenta síntomas de involucro pulmonar, siempre hay que tener como una de nuestras primeras posibilidades diagnósticas la enfermedad antimembrana basal glomerular. No es nuestra única posibilidad, ya que la granulomatosis de Wegener también presenta síntomas pulmonares, como lo vamos a ver después, pero está dentro de nuestras primeras opciones diagnósticas. La detección de los anticuerpos antimembrana basal glomerular se va a encontrar estos anticuerpos se van a encontrar positivos, depende del tipo de prueba o del tipo de ensayo que se realice o de dónde se esté realizando la prueba. La sensibilidad va del 63 al 100%. Las pruebas más nuevas para detección de anticuerpos antimembrana basal glomerular tienen una sensibilidad cercana al 99-100%. Y hay un pequeño porcentaje, menos del 10%, que tienen la enfermedad, pero que tienen anticuerpos negativos. Y es importante, como lo vamos a ver también en la siguiente clase, que en todos los pacientes se soliciten ANCAS al mismo tiempo. Básicamente, en todo paciente que tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, tenemos que solicitar marcadores séricos para estas tres enfermedades, que son antimembrana basal glomerular, vasculitis ANCA asociada y para lupus, de manera inicial. Entonces, casi siempre cuando llega un paciente con estas características, pedimos las tres al mismo tiempo para no perder tiempo en el diagnóstico, porque aunque casi todas se tratan con tratamiento inmunosupresor,
hay cierta variabilidad respecto al tipo de inmunosupresor que se va a utilizar. Por eso es que pedimos las tres casi siempre de manera rutinaria. Y bueno, esto ya es la biopsia, pero ya lo vemos la siguiente clase. En general, nada más para quedarnos aquí. En la biopsia renal, en la microscopía de luz, la lesión típica es las medias lunas, que es algo característico de todas las rápidamente progresivas. En la inmunofluorescencia vamos a encontrar presencia de inmunoglobulinas IgG que se dirigen contra la membrana de filtración, específicamente contra la membrana basal, por lo tanto vamos a ver cómo se ilumina o hay inmunofluorescencia a lo largo de toda la barrera de filtración. Y finalmente, en la microscopía electrónica solamente vamos a encontrar ruptura de ciertas áreas o inflamación difusa de la membrana de filtración y no lo podemos distinguir de otras glomerulonefritis, como por ejemplo de la paucinemia o de la ANCA asociada. La única característica, por decirlo de alguna manera, que nos puede sugerir otra glomerulopatía es que haya presencia de inmunocomplejos, esto quiere decir de depósitos electrodensos. Aquí no hay formación de complejos inmunes, aquí es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 2, esto quiere decir una reacción antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, no va a haber depósito de depósitos electrodensos como si lo observábamos en otras condiciones, que sería, por ejemplo, un overlap entre la glomerulopatía membranosa que produce síndrome nefrótico y una enfermedad antimembranosa glomerular. Pero de esto hablamos un poco más la siguiente clase. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces vamos a quedarnos aquí. En la siguiente clase termino con antimembrana basal glomerular. Voy a seguir con ANCA asociada, con las glomerulonefritis pauciinmunes, que son la granulomatosis de Wegener, la polengitis microscópica, y vamos a hablar un poquito de Churg-Strauss, aunque no mucho, porque en general no es muy común que produzca glomerulonefritis. Vemos nefropatía lúpica y finalmente, si nos alcanza el tiempo, vemos las últimas dos que nos faltan, que es Alport y membrana basal delgada. Y ya con eso estaríamos terminando glomerulopatías. Yo espero que ya para la siguiente clase tenga una fecha más precisa para el examen, pero igual se los notifico el próximo viernes. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente viernes a las 11. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Es que bueno, la clase pasada no pude estar porque se me complicaron los asuntos, pero le quería preguntar que dónde sube la clase para ver la de la pasada. O sea, no voy, la verdad es que como llevé esta materia antes, entonces tengo como los apuntes y estaba estudiando, nada más que obviamente me gusta ver la clase y pues En compartir. Canvas, en la página principal, del lado, en la parte superior del lado derecho, hay una pestaña chiquita, chiquita que dice Mis clases. Ahí estoy subiendo las presentaciones, digo las presentaciones, no, las grabaciones de las clases. Ok, vale, gracias, doctor. Nos vemos.